Bienvenidos sean todos a esta conferencia sobre hipertensión arterial sistémica. Esta actividad va dirigida al Comité Permanente de Educación Médica de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UCB, en vista de que en el mes de mayo resulta ser un mes bastante importante para nosotros los cardiólogos, ya que se celebra primero el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y un poquito más adelante el Día Mundial Libre de Tabaco. Así que les voy a estar hablando de esta patología desde mi punto de vista como internista y como cardiólogo. Cabe acotar que tanto el pregrado como ambos posgrados fueron dentro de la Universidad Central de Venezuela, así que es para mí un gran honor y un gusto estar con ustedes aceptando esta invitación para hablarles de hipertensión arterial. El enfoque de esta conferencia va a ser transmitirles un poco lo interesante de la hipertensión arterial sistémica, que no es solamente tomar la atención y dar el diagnóstico y colocar un tratamiento y hacer el mismo modus operandi para cada paciente. Realmente quiero transmitirles que hipertensión arterial es un proceso diagnóstico dinámico, que cada paciente es distinto, que a ese paciente tenemos que entregarle información pronóstica, tenemos que decirle cómo se puede complicar su hipertensión y en qué fase en cuanto a qué tan avanzado está su proceso de hipertensión arterial, ya que es un paciente que puede tener que vivir con ese diagnóstico dependiendo de la edad en que lo estemos diagnosticando, puede tener que vivir 60, 70 años o un poquito menos, un poquito más. Dentro de los pacientes hipertensos, ¿a quién vamos a medicar? ¿Por qué lo vamos a medicar? Y cómo lo vamos a medicar, que realmente es lo más importante para mantener unos altos niveles de adherencia al tratamiento. Y vamos a ver que en algunos casos no es tan sencillo el diagnóstico de la hipertensión. En algunos casos vamos a conseguir algunas afectaciones que da la hipertensión y no conseguimos al paciente hipertenso, y en algunos casos, como dice el círculo rojo, tendremos que desenmascarar a ese paciente. Entonces vamos a empezar por el concepto. Es muy fácil, muy básico. La hipertensión arterial sistémica no es más que la elevación persistente, se lo coloqué allí resaltado, de las cifras de tensión arterial por encima de las metas establecidas, que gracias a Dios son metas bastante homogéneas, que vamos a hablar más adelante. Estas cifras deben regirse por una toma adecuada de la tensión arterial, que también vamos a hablar más adelante cómo se puede tomar, diferentes formas de hacerla, y no todas están 100% erradas. Y bueno, vamos a ver que en vista de lo amplio de esta conceptualización, vamos a tener que el diagnóstico de hipertensión realmente es bastante heterogéneo. Vamos a tener distintos tipos de hipertensión, vamos a tener subgrupos que tienen que diagnosticarse de forma distinta y tienen que tratarse de forma distinta, y no puede ser el mismo medicamento para todo el mundo. ¿Okay? Hay formas correctas y hay formas incorrectas, y de eso vamos a hablar un poco dentro de esta conferencia. Sobre la prevalencia, un poquito de estadística sin tanto número exacto, pero como regla básica quiero que se lleven que aproximadamente 1 de cada 3 adultos entre la edad de 18 y 65 años son hipertensos. Aunque no lo sepan, aunque no se le haya explicado, aunque no se haya hecho el proceso diagnóstico lo más completo posible, pero ya hoy en día se sabe que estamos alrededor de esa cifra. Entonces, una consulta de 6, 10, 15 pacientes, en base a esa proporción, tienes que estar bastante vigilante de que tu diagnóstico de hipertensión esté acorde más o menos a las estadísticas mundiales. Además de esto, si hablamos de la edad y sabemos cómo están avanzando la pirámide poblacional, a medida que aumenta la edad, cada vez se hace mayor la prevalencia de hipertensión arterial sistémica, y eso hay que explicárselo a los pacientes cuando están reacios al diagnóstico y dicen que nunca fueron hipertensos. Bueno, pero tienen 5 años sin chequearse, tienen 10 años sin chequearse, no se ha hecho los procesos diagnósticos específicos, y bueno, es un proceso que aumenta con la edad. Y que bueno, cuando nos vamos al grupo etario por encima de los 65 años ya empieza a ser una mayor proporción, ya se habla de más del 50% de los individuos van a ser hipertensos dentro de esa edad.
Entonces, bueno, se sabe que también los hábitos de nosotros como especie humana están favoreciendo el aumento de la hipertensión. Sin ir muy lejos, el estudio NANES 2 en la década de los 70 comparó la prevalencia con respecto a la década de los 90 con el NANES 3 y esta cifra aumentó desde un 53% a un 71% de la muestra estudiada. Entonces, eso es bastante representativo y teniendo en cuenta que estamos ya para hoy en el 2021, tenemos que tenernos un poquito más de visión a futuro y saber que estamos ante un problema bastante grave y que se irá agravando con el tiempo. Este cambio se atribuye básicamente, bueno, ya se sabe que es multifactorial, pero es básicamente al cambio en los hábitos de la población y sobre todo en el estilo de vida, el mayor predominio del uso de la tecnología y menos actividades al aire libre. Eso es básicamente, además de las modificaciones en la dieta, diría yo que son los dos factores predominantes en este aumento de la prevalencia. ¿Cuál es la importancia de la hipertensión arterial sistémica? No es solamente diagnosticar a esta gran cantidad de personas, sino saber que si logramos controlar desde el punto de vista de las cifras tensionales, podemos disminuir la mortalidad, no solamente como allí lo dice de enfermedad cerebrovascular, sino en general las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte y morbilidad en el mundo. Incluso hasta un 60% es una cifra realmente impactante, pero así es. Esa puede ser la diferencia entre un hipertenso controlado y un hipertenso no controlado. En cuanto a otra enfermedad cardiovascular, la enfermedad arterial periférica hasta un 50%, entonces estamos manejando ese rango de cifras entre un paciente controlado y no controlado. Y lo que se pensaba antes de que la persona de la tercera edad no se beneficiaba ya del diagnóstico o mucho menos del tratamiento por cuánto tiempo realmente de vida va a tener ese beneficio. Ya hoy en día con los últimos estudios, sobre todo el estudio SPRINT, fue muy importante en los estudios más recientes para demostrar que el beneficio es incluso mayor cuando la población de tercera edad se controla las cifras tensionales. Es un periodo mucho más crítico, se ven más beneficios desde el punto de vista cognitivo, cerebral, menos morbimortalidad cardiovascular. Entonces, no guiarse por la edad como cifra, lo vamos a hablar más adelante otros parámetros, pero no guiarse por la edad como cifra para darle el beneficio a un paciente hipertenso de diagnosticarlo, si no es conocido, de tratarlo, si no está bien tratado, de asegurarse que cumple el tratamiento y vamos a cambiar esa calidad de vida, ese pronóstico y ese futuro de esa persona. ¿Cómo vamos a clasificarla? Según las cifras, yo realmente la que les traje y la que apoyo es la guía, como dice allí abajo, de la Sociedad Europea de Cardiología. Ellos publicaron su guía en el 2018. Hubo un poquito de controversia porque el año previo, en el 2017, los americanos habían publicado unas cifras un poco más bajas, pero resulta que es polémico. Estas son las cifras que ya se manejaban antes y que siguen siendo muy buenas y siguen siendo las que yo recomiendo, ¿ok? Entre 130 y 139 de sistólica y 85-89 milímetros de mercurio la diastólica es la tensión arterial normal alta. 140-159 y entre 90 y 99 hipertensión arterial estadio 1 o grado 1. El grado 2 entre 160 y 179 y la diastólica entre 100 y 109. Y finalmente hay un grado 3 que es por encima de 180 la sistólica y por encima de 110 la diastólica. Esto es un poquito de clasificación. ¿Cómo debemos tomar la presión arterial? Esto es en la consulta y si el paciente lo va a hacer en su casa debemos educarlo para que lo haga correctamente. Debe estar en reposo, en un ambiente tranquilo, no puede haber fumado en la última media hora por lo menos. No debe haber realizado ejercicio vigoroso en ese mismo tiempo, tiene que estar sentado con los pies en el piso. El brazo puede ser izquierdo o derecho, no hay que hacer esa distinción. De hecho, se recomienda 2 o 3 tomas con diferentes brazos y tomar el promedio. Debe estar ubicado en reposo sobre una superficie fija y debe estar lo más relajado posible y a la altura del corazón. Ya les mencioné medirse en ambos brazos. ¿Cuál es el pronóstico de este paciente que está en nuestra consulta y se mide la tensión?
Si supieran que esa pregunta siempre la hacemos y es muy importante, entre la sistólica y la diastólica tenemos que dar mayor preponderancia a la cifra sistólica, ya que se sabe por estos estudios aleatorizados y doble ciego que la sistólica es la que tiene mucho mayor connotación pronóstica que la diastólica. Por eso los pacientes mayores que tienen solo la sistólica, lo vamos a hablar más adelante, siguen necesitando ese control de las cifras arteriales. La toma de la presión arterial en la consulta, a pesar de que es el medio más controlado por nosotros como médicos y es donde tenemos mayor confianza, realmente ha perdido peso en cuanto al pronóstico de estos pacientes. En el seguimiento sí es importante nosotros ver a ese paciente en la consulta y tomarle la presión, pero para el pronóstico del paciente, que el paciente llega a la primera consulta en 180, no es la que habla más de pronóstico. Hoy en día se está utilizando más el peso pronóstico de la tensión arterial con el estudio de monitoreo automático que es el mapa, porque nos habla de carga expresada en porcentaje, porque nos habla de patrón circadiano de comportamiento en la noche, porque nos diagnostica un grupo muy importante de pacientes que son los hipertensos enmascarados, que hoy en día se sabe que tienen peor pronóstico. Entonces vamos a dirigir esa parte pronóstica, no atacar directamente al paciente solamente por la presión arterial en la primera consulta. Lo que queremos es reproducir cómo es la presión arterial en ese individuo en sus condiciones habituales, en sus condiciones cotidianas. Entonces, esa discrepancia entre cómo está en su día a día, cómo está en su trabajo, cómo está en su estudio, cómo está transportándose, cómo está durmiendo en la noche, eso es lo que realmente da pronóstico y eso no lo da la toma de presión arterial en la consulta, ¿ok? Lo dan estos otros métodos. Y otra forma de toma de presión arterial allá abajo es la presión arterial en ejercicio. Esta se mide durante la prueba de esfuerzo cuando la intensidad del ejercicio no es máxima como tal, sino una intensidad de ejercicio moderada, ¿ok? Lo que está definido como moderada. La respuesta hipertensiva exagerada, eso sí puede ser un factor pronóstico y ya hay estudios que lo avalan y que cada día se puede implementar más en nuestra consulta, ¿ok? Como diagnóstico un poco, pero sobre todo como pronóstico. Dentro de la historia clínica, la anamnesis, ¿qué podemos hacer? Interrogar los antecedentes familiares es sumamente importante. 60% de estos pacientes tienen un background familiar donde hay hipertensión arterial, donde esos hipertensos tuvieron complicaciones. Interrogar solamente los síntomas no es un buen método. Tratar de decirle al paciente que se guíe en base a síntomas en cuanto a su respuesta de tratamiento y en cuanto a su mejoría es sumamente complicado, es un arma de doble filo. Tienen que inculcarle que no todos los síntomas que tienen son relacionados a la hipertensión arterial, que puede que sí mejoren, pero puede que no, y eso no quiere decir que están fallando en el tratamiento, ¿ok? Porque tenemos que mantener esa imagen que la hipertensión es una enfermedad predominantemente asintomática, ¿ok? Es el verdadero asesino silente, es la enfermedad silenciosa y tenemos que siempre transmitir ese mensaje al paciente hipertenso. Aquellos pacientes que sí desarrollan síntomas, ¿ok? Dentro de lo polémico que es el caso, cefalea, tinnitus, síntomas visuales sobre todo, se dice que ellos vienen de un tiempo de hasta 10 a 20 años previamente asintomáticos. ¿Cómo debemos evaluar al paciente hipertenso? Tanto al hipertenso ya conocido como al que tenga por algún tipo de sospecha de que sea hipertenso. Un examen físico completo, por favor, sumamente minucioso. No solamente porque haya medido la tensión, tienen que librarse de un examen físico exhaustivo. Tienen que buscar las características del pulso arterial, tienen que saber diferenciar entre la amplitud, ¿ok? La amplitud del hipertenso, la amplitud de la estenosis aórtica, la amplitud de la insuficiencia mitral. Son cosas muy específicas, pero el hipertenso es el que más van a ver en prevalencia. Tienen que auscultar la región abdominal, las arterias renales, tienen que hacer fundoscopia, ¿ok? Utilizar su oftalmoscopio para fundoscopia directa y tienen que describir los hallazgos en el fondo de ojo. Eso, sobre todo si usted no conoce al paciente y están buscando o ya estableciendo el diagnóstico de hipertensión, tienen que hacerlo. El electrocardiograma es la herramienta
bastante costo efectiva para estos pacientes, a pesar de que las cifras arteriales no sean del todo altas. Pueden conseguirse signos de hipertrofia ventricular izquierda, o incluso en pacientes normotensos tienen que buscar esos signos de hipertensión, de hipertrofia ventricular izquierda, para poder buscar ese otro grupo de hipertensión enmascarada. Tienen que solicitarse para clínicos para estudio de nefropatía, tiene que verse la creatinina, el BUN, la depuración de creatinina en 24 horas, o en orina parcial, que también es bastante buena en relación a la proteinuria también. Y tienen que saber a qué paciente indicarle el monitoreo automático. Es la gran mayoría de los hipertensos, tanto para diagnóstico como para control y seguimiento del tratamiento. El ecocardiograma es un punto a favor, ¿ok? Es bastante importante. Si quieren saber si ese hipertenso ya diagnosticado está en etapas tempranas de la enfermedad, a pesar de que el electrocardiograma quizás no tenga hipertrofia ventricular izquierda, pueden conseguir en esas etapas disfunción diastólica tipo 1, que es alteración de la relajación. Cuando pasa el tiempo, entonces se va a dilatar la aurícula izquierda con mayor grado de disfunción diastólica, y en una fase avanzada es que se ve alteración de la geometría, se ve esa hipertrofia marcada, se ve un patrón restrictivo, que es el peor tipo de disfunción diastólica, se pierde incluso la capacidad contráctil y con ello disfunción sistólica. Pueden haber trastornos segmentarios de la contractilidad, y eso puede confundirse incluso con una cardiopatía isquémica crónica. Y entonces sigue siendo un estudio bastante importante en los pacientes hipertensos, tanto aquellos que tengan sospecha como aquellos en que querramos buscar o confirmar si hay algún compromiso a órganos bien. ¿Cuándo buscar hipertensión arterial secundaria? Sabemos que 90-95% de los pacientes son hipertensión arterial primaria, que mucha gente no está de acuerdo con el nombre de esencial, porque sabemos que hay un gran componente de hábitos, de dieta y de estilo de vida. Sabemos que la secundaria tiene una muy baja prevalencia de casos, además el estudio de ellos es bastante costoso, por lo cual ya hoy en día no se justifica solamente la edad del paciente en iniciar la búsqueda de una hipertensión secundaria. No importa si es incluso hasta menor de 18 años, por el tema de que la obesidad infantil está tan en boga. Esos mismos hábitos se están trasladando a la población pediátrica, entonces en presencia de factores de riesgo, no siempre solo la edad aislada es un buen indicador para justificar su búsqueda. Entonces, realmente les recomiendo guiarse mucho por la evaluación clínica, por una historia clínica exhaustiva, por el examen físico, o porque hayan iniciado tratamiento y la refractariedad al mismo, o el comportamiento de algunos paraclínicos, sobre todo los electrolitos séricos. Ese sí debe ser una buena medida para buscar hipertensión secundaria. ¿Y qué debemos buscar? Las causas renovasculares que tenemos allí abajo. La estenosis de las arterias renales es una buena causa, sobre todo con ese comportamiento del potasio. Si hay alguna discrepancia en el pulso y en la toma de presión arterial entre brazos y piernas, la coartación aórtica es un buen diagnóstico que se debería hacer en la edad pediátrica, pero en muchos casos se escapan y llegan a nosotros como internistas y como cardiólogos. El síndrome de Cushing, cuando tengan los hallazgos al examen físico, hipo o hipertiroidismo, feocromocitoma, cuando tengan alguna sospecha clínica de crisis adrenérgica fuertes con sudoración, diaforesis, intranquilidad, temblores distales. Y hablando un poco ahora sobre los subgrupos de hipertensión arterial, el primero que les quiero traer a colación y no se les puede olvidar, por favor, es la hipertensión enmascarada. Les dejo allí la foto de nuestro enmascarado hoy. Esta hipertensión es cuando las cifras de presión arterial son normales al acudir al consultorio, pero el paciente tiene cifras de presión arterial elevadas fuera de la consulta, por lo cual no es fácil de diagnosticar. Tenemos que interrogar bien la historia familiar, tenemos que hacer un buen examen físico, tenemos que hacer un buen fondo de ojo, tenemos que ver bien el electrocardiograma y tenemos que buscar más allá, ¿ok? Si tenemos alguna duda, tenemos que usar el monitoreo automático de presión arterial.
¿Por qué? Porque ya se sabe que estando estos pacientes enmascarados se desarrolla en igual o más cantidad que los pacientes de diagnóstico en la consulta daño a órganos blandos o dianas, y que para desenmascararlo no solamente el monitoreo automático, tenemos la prueba de esfuerzo y tenemos los otros paraclínicos que hablamos en el plan de estudio, ¿ok? Que hoy en día, como están infradiagnosticados y estamos haciendo más énfasis en este grupo, sigue siendo un subgrupo de hipertensión arterial que lamentablemente tiene mal pronóstico. Lo contrario es la hipertensión de bata blanca. Son aquellos que al acudir al consultorio tienen cifras de presión arterial por encima de las metas, pero que fuera de la consulta, en la tranquilidad del hogar, en sus actividades cotidianas, tienen cifras normales. Esto no es fácil de diagnosticar, no es cualquier paciente que diga que se pone nervioso en la consulta. Eso tiene que acompañarse de un buen plan de estudio, tienen que asegurarse que no hay daño a órganos diana para hacer este diagnóstico tan específico. Y un buen diagnóstico de bata blanca ya hoy en día se sabe que tiene un buen pronóstico, que estos pacientes evolucionan de forma favorable. No tan favorable, la hipertensión sistólica aislada, también es llamada del anciano, son aquella hipertensión donde hay amplitud en la presión de pulso, en esa diferencia de pulso, ¿ok? Sistólica, diastólica. En estos pacientes es sumamente importante reducir la sistólica, perdón, pero es complicado porque la reducción de la diastólica nos va a poner un límite, nos va a poner un techo a cuánto podemos colocar de tratamiento antihipertensivo, porque si bajamos mucho la diastólica, ese paciente se puede caer, se puede lastimar, ¿ok? Y puede aumentar la morbimortalidad asociada a caídas. Y en este subgrupo de pacientes lo vamos a mencionar más adelante, tiazidas, fundamental, y bloqueantes de canales de calcio. En el embarazo es otro tema, es sumamente complejo, pero también es importante que lo sepan porque hay distintos pronósticos, ¿ok? Las pacientes que desarrollan preeclampsia es sumamente importante diagnosticarlo y seguirla en el tiempo porque ya hoy en día es un factor de riesgo no tradicional, es uno nuevo, pero se sabe que tienen mayor riesgo de ser hipertensas posteriormente. Cuando, por otro lado, el trastorno hipertensivo no tiene todavía esa connotación. Cuando se habla de hipertensión crónica, cuando la elevación de la cifra se desarrolla o se presenta antes de la 20ª semana de gestación. Cuando se habla de trastorno hipertensivo, cuando ocurre entre la 20ª semana y las 24 horas posparto, se puede normalizar hasta en unas 12 semanas posparto, pero no hay lo que hay en la preeclampsia, que es asociación de proteinuria con alteraciones en la analítica, sobre todo en la química sanguínea, y en la hematología completa, ¿ok? Y cuando hablamos de refractario, no es para todo el mundo, es cuando esas cifras se mantienen por encima de la meta a pesar de utilizar por lo menos 3 fármacos antihipertensivos y que uno de ellos sea obligatoriamente un diurético, todos ellos a buenas dosis, todos ellos a buenos intervalos, y que se haya descartado que ese paciente no esté utilizando otros medicamentos que sean deleterios, ¿ok? Para nuestro efecto antihipertensivo, que pueden ser de uso muy común, pueden ser los que se utilizan para resfriados, ¿ok? Pueden ser los antihistamínicos, algunos, dependiendo de lo que se acompañe en esa formulación, ¿ok? Que tenga alfa-adrenérgicos, que tenga beta-adrenérgicos, lo que esté sucediendo allí. ¿Y cuáles antihipertensivos pueden ser útiles en esta causa? Sobre todo los grandes vasodilatadores como la hidralazina y los inhibidores de aldosterona hoy en día están ganando fuerza en esta indicación, en este subgrupo, como la espironolactona. Un poquito de crisis hipertensiva, esta parte sí es un poquito más fácil de explicar. Básicamente dos, si hay daño de órgano diana es emergencia hipertensiva, o si es solamente elevación de cifras tensionales, entonces es urgencia hipertensiva, por encima de 180-110. En líneas generales es lo que se utiliza. ¿Y cómo podemos tener afectado un órgano diana? Puede estarse presentando como un síndrome coronario agudo, puede estarse presentando como una disección o un síndrome aórtico agudo, como insuficiencia aguda y cardíaca expresada en edema agudo de pulmón, como encefalopatía hipertensiva, como falla renal aguda o como una enfermedad cerebrovascular que puede ser isquémica o puede ser hemorrágica. ¿Por qué es importante saber dentro de las formas de presentación donde estamos, diagnosticarlo?
porque si bien tanto para la emergencia como para la urgencia el tratamiento inmediato debe ser por vía endovenosa y tenemos que utilizar fármacos que tengan un inicio de acción corta, en la emergencia, de acuerdo al tipo de cuadro, ¿ok? Si es síndrome coronario, si es ACV, qué está pasando, eso es lo que nos va a decir cuál es el fármaco en específico que tenemos que utilizar y cómo va a ser la estrategia de reducción, que no siempre puede ser tan brusca, en algunos casos sí, pero sobre todo en el SB isquémico, si bajamos muy de golpe las cifras de tensión arterial, vamos a prolongar el área de penumbra isquémica y vamos a empeorar la isquemia cerebral. Mientras que en la urgencia hipertensiva sabemos que por línea general tenemos que descender hasta un 25% de la cifra media. Es importante que sea la presión arterial media la que utilicemos como meta y que tenemos un tiempo para esa reducción. Tenemos entre 24 a 48 horas. Entonces no entrar de golpe con esos fármacos tan fuertes, no utilizar un nitroprusiato sódico, por ejemplo, saber realmente cuáles utilizar para que la reducción sea progresiva en ese tiempo y luego, por supuesto, indicar un buen tratamiento a largo plazo y hacer un buen seguimiento de esos pacientes. Esta parte sí me interesa muchísimo darle un poquito más de explicación minuciosa. Vamos a hablar sobre el tratamiento a largo plazo. Sabemos que puede ser el farmacológico y el no farmacológico. El no farmacológico tenemos que recordar que no es solamente la dieta, sino mejorar las condiciones que acompañan al paciente hipertenso y que empeoran el control de hipertensión. Estos pueden ser obesidad, diabetes, sedentarismo, apnea y hipopnea del sueño, en general los trastornos del sueño, los trastornos del humor como ansiedad, como depresión, los trastornos endocrinológicos, que ya hablamos del Cushing, hablamos de la tiroides. Los trastornos inmunológicos es sumamente complejo tratar a un paciente con una patología autoinmune que no se controla su patología autoinmune, tanto por la propia inflamación y disfunción endotelial de estas patologías, como por el mal uso de los medicamentos, como por el uso exageradísimo de los esteroides, ¿ok? Las patologías renales y sobre todo las prostáticas. Por favor, no se olviden de que el paciente hipertenso tiene un muy elevado riesgo de desarrollar crecimiento prostático, sobre todo hiperplasia prostática benigna. Por la misma hipoxia que ocurre en el paciente hipertenso a nivel de la próstata, se desarrolla este tipo de crecimiento prostático. Hay que diagnosticarlo, hay que tratarlo para que no tenga esos síntomas urinarios bajos y para que se desarrolle mucho mejor su hipertensión. Y también las hematológicas, que muchas veces se nos olvidan y tenemos ese paciente con 17, 18 gramos sobre decilitros de hemoglobina, que puede ser una poliglobulia solamente, una pseudopolicitemia o puede ser una verdadera policitemia vera, pero si no se hace nada por esa hemoglobina, va a ser un paciente que su mismo síndrome de hiperviscosidad sanguínea va a hacer que la tensión arterial se mantenga alta y que sea de muy difícil diagnóstico. Entonces, manejar todos estos escenarios, si es necesario, por supuesto, referirlo a las otras especialidades e instaurar un verdadero manejo multidisciplinario del paciente hipertenso. ¿Okay? ¿Qué vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico? Tenemos básicamente 4 grupos y vean bien cuáles son. 4 grupos de medicamentos: IECA, ARA2, calcio antagonista y los diuréticos tiazidas. Estos son los que se ha demostrado con muchos estudios comparativos que su uso es no inferior entre sí. No quiere decir que sean para usarse en cualquier hipertenso todos o cualquiera de ellos. ¿Ok? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, que es lo que quiero hablarles más adelante. Pero que ese otro grupo de medicamentos que no están dentro de los no inferiores se deben utilizar solamente en casos específicos y no aislados, siempre acompañados de alguno o varios de los grupos no inferiores. Y aquí es muy importante el beta bloqueante, mencionarlo, ¿ok? Se ven muchos pacientes hipertensos que solamente tienen beta bloqueante y ya hoy en día con estos estudios se sabe que ese no es el tratamiento adecuado. Y los otros grupos que vamos a hablar más adelante, que ya hemos mencionado algunos. Para tener el verdadero éxito farmacológico, esto es lo más importante. Tenemos que saber las comorbilidades del paciente, tenemos que ajustar el tratamiento de acuerdo a las comorbilidades, al tipo de hipertensión que tenga, si es sistólica aislada, si es enmascarada, si es refractaria, a la edad del paciente, porque no todos los efectos adversos se presentan iguales en cada grupo etario, son distintos,
a cuáles son las dosis que estamos utilizando, si son muy altas, si son dosis máximas. Eso puede estarle, esa diferencia de dosis puede ser lo que le esté generando el efecto adverso a ese paciente. Y bueno, en base a eso tenemos que utilizar la dosis más baja que haga el efecto que queremos y que no traiga tantos efectos adversos. Y al mismo tiempo tenemos que hablar con ese paciente en cada seguimiento, darle un tiempo para saber qué está pasando, por qué no está tomando las pastillas, qué percepción tiene, si él cree que no es efectivo, que si es efectivo, si le molesta algún efecto adverso y cómo podemos hacer para solucionarlo. Podemos bajar un poquito esa dosis, podemos agregar otro medicamento para poder bajar esa dosis o qué tenemos que hacer para que el paciente se mantenga adherido al tratamiento. Entonces vamos a empezar hablando sobre los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, básicamente captopril, enalapril, perindopril son los que tenemos a disposición. Su mecanismo es inhibir la producción de la angiotensina 2 y con esto bloquean el sistema renina-angiotensina. Es muy importante la teoría neurohormonal en los pacientes hipertensos, ya que sabemos que no todos los pacientes tienen el mismo ambiente hormonal. Los pacientes con renina baja, que son básicamente los adultos mayores, y los afroamericanos, no todos, pero sí algunos, son de renina baja, no responden a la inhibición de este sistema de renina-angiotensina-aldosterona y que por el nivel de inhibición que tienen aumentan las bradicininas y por eso vamos a ver los efectos alérgicos que son desventajas de este grupo. Las ventajas, bueno, reduce en vista de esa inhibición hormonal, reduce la progresión a nefropatía, reduce el remodelado cardíaco, disminuye la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, indispensable usarlos IECA o ARA2 en este grupo de pacientes y que es muy cómodo utilizar los IECA o los ARA2 ya que su gran mayoría tienen presentaciones combinadas con diuréticos tiacídicos y que eso es algo muy importante. Desventajas: aquellos que hacen alergias por las bradicininas, tos y angioedema, tenemos que quitarlos, inmediatamente quitarlos, allí no hay nada que hacer. No combinar con ARA2, no se puede usar esa combinación, ni tampoco con sacubitrilo, que es un medicamento importante para un subgrupo de pacientes que hacen insuficiencia cardíaca y que tienen poco efecto en esos pacientes con rigidez arterial y con renina baja y que pueden tener que omitirse en pacientes con hipercalemia y que están contraindicados completamente en el embarazo. Para los receptores de angiotensina 2 tenemos los ARA2, losartán, valsartán, candesartán, olmesartán y irbesartán. Son súper importantes ya que antagonizan el efecto de la angiotensina 2 que es sumamente deleterio. Tenemos todas esas ventajas que ofrecían los IECA, ¿ok? Con dosificaciones incluso solamente orden día, pero con menos desventajas, solamente que no se combinan con IECA y que también tienen esas precauciones sobre el uso en rigidez arterial, en renina baja y en hipercalemia. Los bloqueantes de los canales de calcio usamos sobre todo los dihidropyridínicos casi en su totalidad. Tenemos disposición de amlodipina y nifedipina, en algunos casos también de felodipina y lecarnidipina. Ellos bloquean los canales de calcio y con eso tienen una serie de beneficios adicionales, sobre todo como segundos mensajeros en distintas vías deleterias para el organismo y con esto mejoran la función diastólica. Son buenos vasodilatadores, algunos son potentes vasodilatadores y hay que usarlos con cuidado, pero ya se saben que hoy en día, muy parecido a los IECA y a los ARA2 y a los beta bloqueantes, ellos a largo plazo disminuyen el remodelado cardíaco y la hipertrofia concéntrica. También tienen dosificaciones buenas diarias y como desventajas no todos vienen combinados en presentaciones en combinación. Muchas veces el aumento de esa presión hidrostática por vasodilatación produce edema, sobre todo con la amlodipina, y en otros casos solamente produce cefalea por la vasodilatación o algo de rubicundez en el área facial. Hay que tener precaución en los que son grandes vasodilatadores en acción corta, los pacientes que tienen disfunción sistólica, fracción de eyección baja, porque esa vasodilatación va a generar una taquicardia refleja y eso puede traer problemas desde el punto de vista hemodinámico en pacientes cardiópatas. Los diuréticos tiacídicos tienen enorme experiencia, una cantidad de años usándose, hidroclorotiazida y clortalidona, inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, tienen buen efecto hipotensor, sirven incluso en pacientes con rigidez arterial, así que en sistólica aislada utilícenlos, las tiacidas. Muchos son combinados con otros buenos grupos de fármacos como los IECA, como los
ARA2 y en algunos casos con bloqueantes de canales de calcio. Lo malo es que no tienen ese efecto sobre el remodelado cardíaco, así que solamente diurético en un paciente que tenga mal pronóstico por hipertensión, que tenga riesgo de desarrollar hipertrofia, no lo usen solos. Y además que tiene un muy mal perfil metabólico, aumenta ácido úrico, genera dislipidemia, altera el calcio, altera el magnesio. Entonces, si es un paciente que ya venga alterado desde este punto de vista o sea muy lábil con alguno de estos hidroelectrolitos, por favor, eviten usarlo. Y en pacientes, sobre todo esos pacientes prostáticos, muchísima polaquiuria, muchísima, no lo van a tolerar, tengan cuidado con eso. Y los beta bloqueantes, llévense ese mensaje: solo hipertensos con condiciones específicas. ¿Ok? Vamos a hablar más adelante. Tenemos eso: bisoprolol, carvedilol, nebivolol, metoprolol, propanolol. Efectos sobre los receptores adrenérgicos, inhiben el sistema simpático y tienen ese beneficio a largo plazo. ¿Cuáles van a ser esas comorbilidades? Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si no tienen la fracción reducida, no tienen ese beneficio. Pacientes con arritmias que ameritan betabloqueantes y algo bastante específico pero importante, pacientes con síndrome de QT largo. Y el grupo de los inhibidores de aldosterona, espironolactona y eplerenona, ¿qué mecanismo tienen? Inhibir aquí abajo sobre el efecto directo de la aldosterona. Pareciera poco, pero ya hoy en día se están utilizando, se están comparando, tienen un gran papel sobre la reactividad bronquial, sobre el endotelio, sobre la fibrosis miocárdica y mejora el pronóstico, disminuye la mortalidad en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y tienen uso en otras patologías como la hipocalemia o la cirrosis hepática. Es muy bueno en primer lugar para la hipertensión refractaria, pacientes que realmente estén dentro de esa definición. Y la precaución: pueden desarrollar hipercalemia y en algunos casos es molesto el desarrollo de ginecomastia y se va a tener que omitir sobre todo la espironolactona, los otros no tanto. Los agonistas alfa-2, clonidina y metildopa, actúan a nivel central sobre receptores alfa-adrenérgicos que son presinápticos y con eso disminuimos a nivel central, hacemos una regulación inhibitoria sobre la tensión arterial. Se usan en hipertensión refractaria y se usan en embarazadas porque son seguros su perfil de uso. La desventaja es que si se descontinúan de golpe puede haber hipertensión de rebote que necesitan dosificación de hasta 3 veces o más veces al día y que por su efecto central pueden traer efectos adversos no de todo deseados, sobre todo trastornos del sueño que empeoran el pronóstico en pacientes hipertensos. Y el grupo de vasodilatadores directos no se usan tanto, pero hay que saber que existen: la hidralacina y sobre todo el minoxidil tenemos disposición en nuestro medio. Tienen una acción vasodilatadora directa sobre el músculo liso que recubre específicamente las arteriolas periféricas, por eso son de buen uso. Se usan sobre todo en pacientes con renina baja, en casos refractarios, en intolerancia a otros antihipertensivos, y tengan cuidado con esos pacientes cardiópatas donde la vasodilatación produce taquicardia refleja y trae consecuencias desde el punto de vista hemodinámico. Y la última parte de la charla es el tratamiento no farmacológico. En esta parte sí sé que se ha hablado bastante, pero tienen que recordar que los esfuerzos a nivel de salud pública sobre el tratamiento no farmacológico nunca son suficientes como tal por parte de la política, de la salud pública. Entonces nosotros como médicos nunca debemos desaprovechar la oportunidad de dar este tipo de modificaciones. En la dieta, primero hiposódica, ¿ok? Es diferente para cada persona, pero más o menos unos 3 gramos de sal diario. Explicarles que no importa el tipo de sal, todas tienen el mismo límite y todas tienen el mismo efecto deleterio. Tenemos que ajustar fuera de la hiposódica, tenemos que ajustar los otros parámetros a la persona. Si queremos reducir el peso, si es diabético y tenemos que controlarlo, si tiene un problema en las grasas, tenemos que enfocarnos en eso y tenemos que tener cuidado en los suplementos dietéticos porque muchos traen hormonas, muchos traen tienen suplementos energéticos, sobre todo, que eso trae una serie de problemas desde el punto de vista cardiovascular, con taquiarritmias, con remodelado cardíaco, con incluso daño estructural miocárdico, ¿ok? Y algunas dietas que pueden no ser del todo buenas por el efecto sobre la hipertensión. Pueden ser buenas para reducción de peso, pero no necesariamente pueden ser buenas para la hipertensión por todo ese ambiente neurohormonal que puede alterarse, la angiotensina, la renina, una cantidad de cosas, el tejido adiposo, ¿ok? Que tenemos que tener cuidado.
tienen que abandonar totalmente el cigarrillo, tienen que decirles que no importa la cantidad, es solamente el abandono total lo que logra beneficio a nivel de hipertensión arterial. Ejercicio aeróbico sobre todo, no quiere decir que no puedan hacer otro ejercicio, pero aeróbico mínimo 150 minutos semanales, con un control de peso poniéndoles de meta no 30 de IMC, por favor, no es solamente dejar de ser hipertenso, sino salir del rango del sobrepeso, tienen que estar en 27 o menos, es decir, por debajo de 28. Moderar el consumo de alcohol, si es una persona que no lo consume, no es que deba iniciarlo, mantenerlo sin eso, pero si tiene y le gusta el consumo de alcohol, tienen que moderarlo. Y la higiene del sueño, como ya dijimos, es un problema importante. Entonces, bueno, espero que con esta charla regresarles un poco el enfoque de nuestra charla, pensar en ese proceso dinámico, pensar en esos subgrupos de pacientes, pensar en esos métodos de estudio que no solamente es la presión arterial en la consulta, y de hecho esa información pronóstica no te la da la presión en la consulta. A quién vamos a medicar, cómo vamos a medicarlo y cómo podemos vencer esa no adherencia a tratamiento. Eso es lo más importante de esta charla. Y recordar ese grupo de hipertensión enmascarada que tienen mal pronóstico, que tenemos que buscarlo, tenemos que examinarlo, tenemos que interrogar muy bien la historia familiar, ¿ok? Y tenemos que desenmascarar esa hipertensión para quitar ese mal pronóstico. Muchas gracias por su atención y un gusto estar con ustedes en esta conferencia.